Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la jornada del segundo día de este importante Congreso Internacional del GLP Exceptional Energy, un evento organizado por la Asociación Colombiana del GLP Gasnova que cuenta con el apoyo de la Asociación Mundial del GLP, la WLPGA, y la Asociación Iberoamericana del GLP, la AIGLP. Agradecemos la vinculación comercial a todas las empresas que se han hecho presentes con sus importantes marcas en este evento. Les solicitamos llenar la encuesta de evaluación del Congreso que encontrarán en sus respectivas mesas. Son muy importantes sus opiniones para enriquecer año a año este importante evento. Esta retroalimentación es fundamental para nosotros. Damos inicio a nuestra agenda del día de hoy con la cuarta sesión académica denominada Plan Nacional de Desarrollo y Retos de Implementación, en la cual se analizará el papel asignado al gas LP dentro de este plan y los retos para volver realidad dichos mandatos. Para ello invitamos a subir al escenario a los conferencistas invitados. Señora Ángela Sarmiento, consultora experta del Departamento Nacional de Planeación. Y al doctor Cristian Jaramillo, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC. Los invitamos entonces a subir al escenario. Saludamos también a nuestros panelistas y los invitamos a subir también. Señor Didier Builes, gerente general de INSA Colombia. Doctora Natasha Avendaño García, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia. Señor José Manuel Moreno, Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Señor Pedro Bejarano, Director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas IPSE de Colombia. Y a la señora Alba Duarte, consultora experta de Colombia, quien será nuestra moderadora. Bienvenidos entonces nuestros conferencistas y panelistas. Le damos la palabra a nuestra moderadora Alba Duarte. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar entre tanto especialista y tanta gente ampliamente conocedora de este sector tan importante para el país y que cada vez se posiciona con mayor fuerza en nuestro mundo energético. Precisamente para eso estamos aquí, para preguntarnos cómo lograrlo, cómo hacer que ese posicionamiento sea cada vez más firme y de mayor plazo, de mayor alcance en el tiempo. No queremos seguir siendo el combustible del futuro, como decimos, el combustible solamente de transición, pero el proyectarnos con una mayor realidad requiere un gran esfuerzo y sobre todo requiere una focalización de los esfuerzos de todos los involucrados en el tema. Aquí en este panel están sentados los que son la industria y al otro lado los organismos de gobierno tomadores de decisión que tienen en sus manos el ver más allá del qué, que está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo en cierta forma, y a ver cómo, cómo se logra. Cuando uno ve estos retos tan grandes, se pregunta cómo articular esos hechos para que se conviertan en resultados, cómo articular interinstitucionalmente las decisiones para que no haya choque de trenes y para que se tengan visiones y enfoques por lo menos similares. Y uno se pregunta si el Departamento Nacional de Planeación está con ese enfoque y qué tiene en mente, qué tiene en mente el DNP para lograr esa integración institucional y sobre todo el establecer las prioridades para que todo esto pueda ser realidad y no se quede solo en el papel como unas buenas intenciones. ¿Qué podría decirnos, doctora?
Bueno, primero creo que es clave el trabajo interinstitucional y el trabajo también con la industria. Claramente desde la Subdirección de Minas del Departamento Nacional de Planeación siempre hemos estado cerca, procurando cualquier idea loca que se nos ocurre, trabajarla con el Ministerio de Minas, trabajarla, por supuesto, con el regulador, con la superintendencia, trabajar digamos, con todos los instrumentos, trabajar con la UME, trabajar con el IPSE. Siempre ha sido, digamos que, clave para lograr, digamos, mirar que las cosas que tal vez estamos pensando en algún momento puedan llegar a ser cumplibles, puedan llegar a ser articulables, podamos articularnos entre las diferentes entidades. Y segundo, empezar, digamos, a tomar los primeros pasos. Lo primero que estamos haciendo precisamente es iniciar y contratar unos estudios que nos ayuden a ver, a mirar, digamos, ese mejor camino y esa mejor forma de llegar al donde queremos llegar. Ese ha sido como la forma de actuar, como lo estamos haciendo hoy, como les comenté hace un momento, ya iniciamos con unas contrataciones de estudios para abordar lo que ya nos propusimos en el plan. Y por supuesto en esto siempre estamos trabajando de la mano no solo con las entidades de gobierno, sino también trabajando de la mano con el sector. Siempre hemos estado con las puertas abiertas para escuchar, para mirar todas las necesidades y adicionalmente yo creo que esa mirada de pronto un poco de las necesidades y los problemas más pequeños del país, del poder estar lo más cerca que podamos de esa población vulnerable a donde hoy nos estamos enfocando en el tema de cierre de brechas, eso también nos ayuda como a mirar y a tratar de buscar la mejor herramienta y la mejor acción que podemos tomar para lograr ese objetivo. Bueno, digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo encontramos una serie de temas regados, tal vez pues el tiempo no nos permite tratarlo todos, pero vamos a tratar de concentrarnos como en los temas grandes, aquellos que nosotros llamamos los que mueven la aguja. Cuando se habla de que el objetivo central del Plan Nacional de Desarrollo en materia energética es diversificar la canasta de combustibles, uno espera encontrar el GLP como un protagonista, como un combustible seriamente incorporado en esa canasta energética en el largo plazo. Sin embargo, pues le asaltan a uno las inquietudes, aquellas de la transición hacia energías limpias y que esto sea solo un tema así de paso o de espera a que lleguen otros que lo hagan mejor que el GLP. No sé, digamos, el Ministerio de Minas, ¿cómo ve ese tema de la transición o de la proyección a largo plazo del GLP como combustible integrante de esa canasta? Bueno, buenos días para todos. Un saludo para mis compañeros de panel. Bueno, básicamente el Ministerio considera y cree que el GLP es un combustible que es absolutamente indispensable como complementario en la construcción de una matriz diversa. Y digamos que más allá de cómo se construye una matriz diversa para el corto, para el largo plazo, el GLP es protagonista y consideramos que en el Plan Nacional de Desarrollo se dan unas herramientas y unos instrumentos para consolidarlo. Entonces, básicamente, como ustedes conocen, en el Plan Nacional de Desarrollo se establecen mecanismos que fomentan la cobertura del gas combustible y en particular de GLP a partir de la construcción de infraestructura y de mecanismos que, digamos, nos ayuden a resolver problemas que históricamente hemos tenido precisamente con este tema de construcción de infraestructura. Como Cristian señala y seguramente la Super también nos hablará un poco del tema, hay unos retos importantes para lograr que se preste realmente el servicio, para resolver esas problemáticas de construcción de infraestructura que puede quedar botada porque ciertos operadores no les interesaba desde el principio prestar el servicio o se enfrentaron a la barrera de no poder conectar al usuario. Entonces, digamos que en ese sentido, el Ministerio viene trabajando con la UME en una revisión integral y holística de los reglamentos de los fondos, por ejemplo, para determinar las condiciones que debe tener el operador, ¿cierto? Digamos, porque buscamos que los operadores sean idóneos para la construcción y prestación del servicio, para, digamos, la revisión de los incentivos económicos en el sentido de
digamos, revisar esas proporciones de, bueno, cuánto cofinancio en la infraestructura, cuánto cofinancio de la conexión. Eso tendría sentido revisarlo para precisamente fomentar un poco más la conexión, que es esa barrera final. Y bueno, digamos que eso es como una de las herramientas o digamos de los focos de trabajo en los que hemos venido trabajando junto con UNME. Y bueno, básicamente, insisto, el Plan Nacional de Desarrollo permite o nos da herramientas para consolidar el GLP como parte fundamental de la diversificación de la matriz. Yo quisiera hablar tan solo un poco de un tema que quizás pasó desapercibido, y es que el Plan Nacional de Desarrollo nos permite o nos da unos elementos de acceso a la información que son muy relevantes para nosotros como rectores de política pública. Entonces, ¿qué quiero decir? En particular, los artículos 15, 30 y 143 hablan de, digamos, de la facultad que, por ejemplo, ahora tiene la superintendencia con respecto al SUI, con respecto a nutrir ese sistema de información con toda la información relevante para la prestación del servicio. Y eso es muy importante porque nosotros como rectores de política, a veces por la falta de información o por, digamos, límites de reserva o ese tipo, digamos, de barreras a la información, pues se nos dificulta la decisión de política. Asimismo, al ministerio se le otorga la facultad de auditar incluso mejor dicho, de realizar las gestiones necesarias para poder verificar que los subsidios sean entregados pues, de una forma idónea, ¿cierto? E incluso a la Contraloría se le da un acceso amplio, sin restricciones, a los sistemas de información de entidades públicas y privadas, pues para lo de su competencia. Digamos que quería hacer un poco de énfasis en este tema del acceso a la información, porque pasa desapercibido, pero digamos lo que le apunta el Plan Nacional de Desarrollo es precisamente a fortalecer la toma de decisión de los rectores de política con el uso de información, con el uso de analítica, de nuevas tecnologías. Bueno, otro tema en el que uno ve que verdaderamente se puede mover la aguja en la demanda de GLP es algo que en este momento es novedoso todavía para el sector, y es la incorporación del GLP como un combustible para generación eléctrica. Principalmente puede ser en zonas no interconectadas, pero lo que más nos ha llamado la atención es que puede también ser combustible para generación eléctrica como sustitución de diésel, incluso en generación interconectada. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista de poder llegar a esas zonas con ese combustible y poder suplir las necesidades de energía eléctrica con GLP? Bueno, muchas gracias, Alba, por tu pregunta. Mi nombre es Pedro Bejarano, yo soy el director del IPSE. Le quiero en primer lugar agradecer al doctor Alejandro por la invitación a este importante evento. Tu pregunta es muy importante porque justamente como lo mencionaba Cristian, en las zonas no interconectadas hay una gran diversidad de problemas donde convergen problemas desde el punto de vista histórico. Allí tú ves que las grandes necesidades básicas insatisfechas, los grandes corredores del narcotráfico, las grandes cadenas de producción de alucinógenos, etcétera, están en las zonas no interconectadas, mucha población víctima, mucho desplazamiento, mucho abandono del Estado, lo que hace, digamos, que converjan una cantidad de problemáticas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una planificación efectiva de las soluciones. Justamente en ese sentido, uno tiene que analizar todos los potenciales energéticos a la hora de estructurar una solución. Y el GLP es un activo que no se puede dejar por fuera en este tipo de estructuraciones, justamente por los atributos que hacías mención, en el sentido de ser un combustible mucho más limpio que el diésel, las propiedades caloríficas que tienen una aplicación muy importante en el tema de cocción, como se va a ver más profundamente en la agenda durante este día. Pero sobre todo, digamos, esa capacidad transformadora que permite inmediatamente pensar en que usando GLP se puede generar energía eléctrica que sustituya el electrodiesel. Y eso, digamos, tiene unos impactos transformadores inmediatos, especialmente en la reducción de emisiones y los grandes beneficios ambientales y mejoras en la calidad de vida que se pueden ver. Pero eso representa un reto normativo al que hizo referencia Cristian Jaramillo en su presentación,
y tiene que ver con que la definición regulatoria sobre cómo se van a implementar, digamos, la definición tarifaria para la generación de energía con fuentes diferentes al diésel, particularmente el GLP, va a abrir las puertas para que hayan muchas oportunidades de inversión en ese sentido en las zonas no interconectadas, especialmente el tema de la reconversión de plantas diésel, por ejemplo, las nuevas plantas diésel usando GLP, o incluso híbridos mucho más eficientes que pensar en soluciones fotovoltaicas baterías, sino las soluciones fotovoltaicas y gas. Ayer, digamos, hubo varios ejemplos que hicieron referencia a este tema. Digamos que haciendo referencia a ese tema y superando, digamos, esos retos normativos, uno podría pensar que se pueden estructurar proyectos para aplicar a fondos como el FASNI, como el Sistema de Gestión de Regalías, que permitan pensar en usar el GLP más activamente como un activo energético fundamental en la estructuración de este tipo de soluciones. Bueno, y el otro tema novedoso del cual se viene hablando desde hace tiempo, pero que no ha podido concretarse y con el cual todos creo que estamos muy comprometidos en sacar adelante ahora con un plan realmente concreto que permita obtener resultados, es el de la movilidad con GLP. Se habla del autogás, se habla del nautigas, están incluidos como combustibles limpios en el Plan Nacional de Desarrollo, pero existen ciertas dudas con respecto a qué tan viable se ve la real utilización del GLP como combustible para estos usos, porque se ha visto la dificultad con que ha avanzado el plan del gas natural vehicular. El gas natural vehicular que ha estado soportado en subsidios importantes, en apoyos económicos importantes, tanto para conversiones como en el precio del combustible mismo, para poderle dar despegue y desarrollo, pero cuando se frena un poco el subsidio, el plan retrocede y se ve una caída fuerte en la demanda de GNV y como el retorno de muchos de esos vehículos convertidos nuevamente a los combustibles tradicionales como gasolina y diésel. Entonces se preguntan muchas personas cómo se le daría viabilidad a la entrada del GLP como combustible automotor o como combustible náutico, sobre todo en la proyección que se tiene de depender de importaciones de GLP para poder atender estos servicios. Preguntémosle al industrial que está muy interesado en ese nuevo negocio y que nos puede contar cómo lo está viendo, qué perspectivas le ve. El doctor Didier, por favor. Muchas gracias, buen día para todos. Lo primero que quiero decirles es, obviamente el sector industrial está preocupado porque de autogás estamos hablando desde el Plan Nacional de Desarrollo de la administración anterior y tenemos un rezago importante en la no definición de la reglamentación que nos lleve a que podamos ejecutar este tema de movilidad que es fundamental para el país, porque recuerden que además dentro del Plan Nacional de Desarrollo, uno de las metas también que tiene el gobierno es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el GLP juega un papel importante. Si uno compara el GLP contra la gasolina, pues la reducción de emisiones de gases es bastante alta comparada contra este sustituto. Y cuando uno mira el tema del GLP vehicular y lo trata de comparar contra el gas natural, yo creo que tenemos unas ventajas grandísimas. Y la ventaja arranca desde la misma autonomía que tiene el GLP vehicular frente al gas natural. Hoy la autonomía llenando un cilindro es similar a la que podemos tener con un tanque de gasolina. Mientras que con gas natural, pues la desventaja es que tienen que estar todo el tiempo en un mismo día. En caso de los vehículos de servicio público, pues tendrían que estar yendo a estaciones de servicio constantemente durante el mismo día. Otra de las ventajas grandes es que con el GLP, las inversiones asociadas
a las estaciones de servicio son mucho menores que las que hay en gas natural. El gas natural se tiene que comprimir, implica comprar un compresor, son inversiones bastante considerables, mientras que acá el sistema de distribución es muy similar, es parecido al que tienen los combustibles líquidos, tanto el diésel como la gasolina. Es asociar un tanque y un surtidor, con lo cual pues, una de las barreras de inversión estaría cubierta. La otra es el tema de movilidad. Todos conocemos que el tema de movilidad del GLP es una de las grandes ventajas en términos de logística, y nosotros podríamos estar no solo en ciudades principales o intermedias, sino en todo el país. Eso facilitaría que la distribución efectivamente fuera mucho más fácil y nos diera oportunidades de crecer en este mercado, cumpliendo con ese rol de generar también esa reducción que queremos de los gases efectos invernaderos. Entonces, en el tema de precio, que es otro de los temas que siempre ha sido la interrogante, yo creo que también se ha planteado durante el panel, durante estos 2 días, hoy tenemos una ventaja y es que no tenemos la dependencia solo de Ecopetrol. Creo que el tema de haber abierto un campo a través del sector privado en facilitar que se pueda importar producto y que haya hoy suficiente oferta de GLP a nivel mundial, pues va a facilitar el esquema, en el sentido de que podríamos tener precios mucho más estables. Hoy veníamos de tiempo atrás de unos picos de precios considerables, y hoy podríamos ser, en términos de precios, un sustituto que podría generar no el 50% que está generando hoy el gas natural, sino alrededor del 35 al 40%, que sigue siendo muy atractivo. Pero tenemos un reto de adelante, y es que tenemos que incentivar esa demanda, y esa demanda también necesita pues, de un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector institucional para que podamos cumplir con las metas que nos estamos planteando de que este combustible no sea un combustible de transición. Yo creo que yo veo muchas ventajas en el tema del GLP en las diferentes aplicaciones industriales, en el tema de generación y en el tema de sustitución. Así que yo soy bastante optimista en que el GLP vehicular puede tener un gran campo de acción, pero necesitamos plasmar lo que hoy está en el papel, llevarlo a ejecución y tener los reglamentos técnicos de parte del ministerio y las normas asociadas a la CRED para que finalmente podamos desarrollar el mercado. Bueno, todos conocemos los esfuerzos que viene haciendo la Superintendencia de Servicios Públicos con el manejo de los temas de informalidad e ilegalidad en el negocio que tanto nos afectan, en el negocio del GLP. Vemos que el Plan Nacional de Desarrollo contempla la creación de unos grupos especiales que deben funcionar al interior de la Superintendencia de Servicios Públicos precisamente para fortalecer las actividades de vigilancia y control del mercado y tener resultados más efectivos con respecto a frenar estas anomalías. Sin embargo, para uno no es muy claro cómo sería la formación de esos grupos y cómo operarían dentro de la superintendencia para dar resultados al sector. Quisiéramos preguntarle a la doctora Natacha cómo está viendo la superintendencia la ejecución de ese contenido del Plan Nacional de Desarrollo. Buenos días a todos. Pues Alejandro, muchas gracias por la invitación. Yo me voy a ir como un pasito atrás de la pregunta puntual que me estás haciendo, Alba, porque creo que aquí es importante más bien como darles el panorama de cuáles son esos 3 frentes de trabajo en los que no solo a raíz de la ley del Plan Nacional de Desarrollo y las herramientas y de las ideas que están allí plasmadas para garantizar la expansión de los servicios de gas y de la mejora y de la incorporación en la matriz energética de una manera más activa del GLP, sino también de esa visión de mediano y largo plazo de la superintendencia y los 3 frentes de trabajos en los que en particular nos estamos enfocando. Entonces, quiero empezar por algo que fue lo que mencionó Cristian en su intervención, que me chivió que yo iba a hablar del tema,
Y ese es como el primer frente de trabajo, y es el fortalecimiento desde el punto de vista del Estado, y la superintendencia está tratando de tener un papel muy activo, como un rol coordinador con todas las entidades del Estado, de la política, de la regulación, y pues obviamente nosotros como ente de vigilancia y control, para fortalecer esos criterios de expansión con visión de sostenibilidad. ¿Y eso por qué es importante? Porque nosotros terminamos siendo, al final de la cadena, quien recibe todos los problemas de la mala o planeación o ejecución o ambas, porque somos los que al final del día tenemos que hacer cumplir la regulación que, como ya lo dijo Cristian, responde a una visión de política y de país, de hacia dónde vamos y de qué es lo que queremos con este sector, pero regulación que obviamente se tiene que ajustar en esa medida. Entonces, para poder llegar a poder cumplir con nuestra tarea de inspección, vigilancia y control, con el único fin de garantizar la prestación de los servicios públicos, es importante que fortalezcamos esos criterios de selección de los proyectos que se están generando con recursos de subsidios o con recursos de los fondos o con recursos incluso de regalías. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos estamos viendo enfrentados a una serie de proyectos que en su momento, como tal, el proyecto puede que tenga cierre financiero, puede que tenga una visión de garantizar el acceso de gas en esas comunidades alejadas y que el proyecto per se tenga sentido desde el punto de vista social, financiero y de la garantía de la prestación del servicio. Pero no miramos al prestador, no estamos garantizando que el prestador que se está presentando o que está presentando ese proyecto tenga la capacidad y la idoneidad técnica, financiera y operativa para hacer el servicio sostenible en el largo plazo, que es en últimas lo único que a mí me importa, garantizar que el servicio se preste correctamente una vez estén los tubos enterrados. Y es un poco lo que hemos discutido con el panel en la preparación, y es, el problema de esto es que se aprueban unos proyectos, hay un montón de recursos. Ayer estábamos precisamente con Cristian y con la ministra en un debate en el Congreso de la sustitución de leña por gas. Y estaba toda la discusión de, hay un montón de plata en los fondos, hay un montón de plata, ¿por qué no la ejecutan? ¿Por qué no hacen proyectos? ¿Por qué no generan redes para llevarle GLP a las poblaciones apartadas? Y sí, todo eso está muy bien, pero es que necesitamos que sean proyectos sostenibles. Proyectos que a la hora de aprobarlos tengamos clarísimo que el prestador tiene esa capacidad financiera para posteriormente ser capaz de pagar el transporte y la factura del gas para poder llevar y conectar a los usuarios, porque si no, nos quedamos con un montón de infraestructura enterrada que después se me convierte a mí como superintendencia en un problema de tener que entrar a ejercer las facultades de intervención del Estado para salvar una cosa que probablemente ni siquiera fue sostenible financieramente desde el principio. Entonces ese es como el primer frente de trabajo en materia de generar esa articulación de lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y es muy importante tener clarísimas pues los indicadores o las realidades geosociales de cada uno de los lugares a donde vamos a llegar con GLP por redes, porque puede que no sea necesario llegar con redes, sino fortalecer el tema de los cilindros. Y ahorita en el tercer frente de trabajo hablo un poco más de eso. El segundo, obviamente, y hace más referencia a lo que puntualmente me preguntabas, el Comité de Seguridad, el fortalecimiento para la lucha contra la ilegalidad. Para nosotros es clarísimo que la lucha contra la ilegalidad no es solamente por el daño económico que se hace en materia de tener unos cilindros que no están registrados o unos cilindros que están por fuera de los márgenes que están establecidos en la regulación, y no solamente por el daño económico, sino por el daño, por la seguridad en materia pues de las vidas humanas que los transportan, los venden y los consumen. Para eso, para nosotros es fundamental poder incorporar a los entes que tienen esa competencia de tomar realmente acciones penales contra ese tipo de comportamientos. Desde la superintendencia estamos iniciando activamente o reiniciando un convenio al que le estamos metiendo este componente de una lucha mucho más frontal y más activa contra la ilegalidad en todos los servicios públicos, no solamente en el caso particular de GLP,
porque nos parece que tanto la Fiscalía como la Policía son actores fundamentales que deben estar sentados, no solamente en el comité, sino de estar sentados con nosotros de la mano, para que a la hora que hagamos operativos de defraudación de fluidos o de contrabando y movimiento ilegal en este caso, la infraestructura y los cilindros de gas, pues podamos tener esa acción contundente en conjunto con las autoridades que tienen la competencia de poder penalizar ese tipo de actividades. Y en tercer lugar, pues lo más básico de todo, el fortalecimiento de la vigilancia y control. Y yo voy a hacer aquí como un pequeño recuento de lo que yo he visto, es como la línea de tiempo evolutiva de las acciones del regulador y el supervisor en materia del GLP. Esto, vamos a decir así, como cuando todo empezó era un despelote, el mundo era un desastre, había un desorden, una falta de formalización en el sector, que creo que todos ustedes, creo la primera vez que me senté con Alejandro, hace más o menos 10 meses, hablamos del tema, y de todos los esfuerzos que además a través del gremio se han hecho por generar como ese orden en el sector y generar unos estándares de comportamiento que lleven a que el sector esté mucho más o mejor regulado. Pero efectivamente dentro de ese desorden que había al principio de los tiempos, la regulación, y pues Cristian lo mencionó en su presentación, en su introducción, la regulación estaba muy enfocada en dos cosas, en el control de precio y por el otro lado en el tema de marcas. Obviamente con una visión de organizar la casa y de ponerle como orden y un norte a la formalización. Sin embargo, el sector creo que ha evolucionado y nos ha mostrado con todos los potenciales que tenemos, no solamente locales, sino esta apertura de la importación, que tenemos que evolucionar la regulación y que tenemos que mirar más allá de la regulación, no con una visión de tener una fuente energética de transición, que es de lo que hemos estado hablando en este panel, creo que todos, sino que sea esa fuente energética que se incorpore a la matriz energética del país de una manera sostenible y con unos puntos de llegada muy claros de hacia dónde queremos llegar. Y eso tiene que verse reflejado totalmente en la regulación. Entonces, pues afortunadamente el director ejecutivo de la CREC ya mencionó y anunció los próximos pasos en esa medida, porque es necesario reformular lo que está allí para poder generarle ese espacio que desde la política, como ya lo mencionó el ministerio, se está viendo que no sea un tema solamente de transición, sino una incorporación real en la matriz energética. Entonces, finalmente aquí viene el pedacito en el que entramos o en el que entro yo como ente de vigilancia y control. Ya con este panorama claro, pues el sector de GLP es tal vez uno de los mejores candidatos para entrar en el tema de las reglas de comportamiento del mercado. ¿Por qué? Porque con toda esta historia de aconductamiento regulatorio que ha venido teniendo en los últimos años, es clarísimo que yo puedo entrar y que está como virgen en esa materia de la regulación para efectos del control y la vigilancia, puedo entrar a demarcar las reglas del juego. Demarcamos la cancha, establecemos exactamente cuáles son los parámetros en los que nos debemos mover hacia adelante, teniendo en cuenta esta nueva realidad y esta transición regulatoria por la que estamos atravesando y esta nueva realidad de importancia del sector dentro de la matriz energética del país. Y de ahí yo puedo tener la capacidad de encargarme de que los agentes no se salgan de esa cancha, de esas reglas del juego que estamos delimitando. Entonces creo que Alejandro, ustedes van a ser los primeros que vamos a meter activamente y que creo que es muy importante tener la participación obviamente del sector a través del gremio en esta nueva ola de supervisión basada en regulación y en reglas de comportamiento del mercado, porque creo que le puede servir mucho a fortalecer más esa regulación, llamémosla así, obsoleta, que tanto reclamamos para poder garantizar el crecimiento del sector. Muchísimas gracias. Bueno, hemos quedado con muchas inquietudes, ¿no? Y tenemos noticias nuevas, pero seguimos con el reto. ¿Cómo lograr los resultados que se esperan para el sector del GLP? Seguimos con el reto. Parece que todos hemos planteado algunos qué hacer.
Seguimos con el reto de cómo hacerlo. Tenemos muy poco tiempo para lograr resultados y poder presentar resultados. Así que los minutos que nos quedan del panel, yo quisiera gastarlos en que el doctor Cristian nos dé algunas ideas de lo que él podría pensar para que nosotros podamos llegar a esa como integración interinstitucional que necesitamos para fijar las prioridades y para trazarnos de verdad el plan con el cual vamos a lograr los resultados concretos y vamos a plasmar seguramente las recomendaciones de los estudios que actualmente adelantan tanto la UPME como Planeación Nacional para tener como una ruta que seguir en el logro de estos resultados. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo de verdad ponernos de acuerdo y cómo llegar a cosas concretas de prioridades, tareas, responsables, tiempos, cronogramas, en fin, sobre todo en los temas grandes, en los temas que vemos, el autogás, el mismo tema de sustitución de leña por GLP y el tema de GLP en zonas no interconectadas. Claro, tenemos muchos otros que son operativos y que son también importantes, no menos importantes, pero estos que son los grandes, ¿cómo podríamos hacer? Y de pronto no solo el doctor Cristian, sino ya como se nos está agotando el tiempo, pues los panelistas, los demás panelistas que pudieran aportar a ideas sobre cómo hacerlo, que nosotros en Gasnova ofrecemos todo nuestro concurso para poder coordinar, para poder hacer, para participar incluso dentro de la elaboración de esa misma hoja de ruta, para poder decir, bueno, en tanto tiempo vamos a tener resultados en determinado tema, porque aún pues hay varios enfoques y hay varios interrogantes que resolver y vamos a necesitar seguramente muchas sesiones para poder sacar adelante todos estos temas. Doctor Cristian, empecemos. Yo no sé si los que están sentados en el público saben esto, pero de los 5 funcionarios del gobierno que hay aquí, 3 son recientes importaciones de la DIAN. Somos. De hecho, parte de estas conversaciones son el resultado de una visión de la acción del sector público que llevamos discutiendo mucho tiempo, y Natasha hizo énfasis en el tema de reglas de comportamiento de mercado y en la manera, ¿cómo fue que dijo? Gracias a la regulación obsoleta. Digamos, más allá de utilizar palabras con muchas sílabas, efectivamente, digamos, hay una visión que estamos tratando de traer al sector y yo creo que ha sido comprada por agentes del sector, ciertamente por el Ministerio de Minas y Energía, por la superintendencia, no sé hasta dónde, digamos, por los entes más de la planeación, porque no es una visión muy de la planeación, que es la visión de tener una regulación más ligera, más deje hacer, y yo reviso después si lo que usted hizo está bien o mal. Eso no es necesariamente una visión cómoda, es una visión que puede ser difícil de implementar, requiere que los agentes estén dispuestos a dar explicaciones con mucha más frecuencia, a que sean mucho más abiertos con la información, requiere que el supervisor tenga más criterio porque tiene que evaluar situaciones que no estaban previstas taxativamente en la regulación, y a ese mundo nos queremos mover. Entonces, en ese sentido, sí hay un mensaje, digamos, central, y es la Comisión se está moviendo a tratar de implementar una regulación más de deje hacer y revisamos ex post si lo que usted está haciendo está de acuerdo con los objetivos. Lo que llamamos reglas de comportamiento de mercado, corregulación, una serie de cosas que de hecho están en la resolución 080 de este año y que también aplican a este sector y que deberían todos tener muy presentes. Entonces, si quieren una manera de resumir eso es la regulación tiene que hacerse a un lado y dejar de ser una barrera. Y en ese sentido creo que estamos de acuerdo. Nos toca movernos hacia allá, pero para hacernos a un lado y dejar de ser una barrera tenemos que trabajar de la mano del supervisor porque el supervisor tiene que estar mucho más atento a frenar excesos. Ese mundo, digamos, es uno y ahí quisiera hacer esa cuña porque ese es el mundo que esperamos estar implementando y creo que es en ese sentido que Natasha hablaba de la regulación obsoleta. Hay otros sentidos en el mundo del GLP. Debo decir que el mundo del GLP es uno que
yo llevo particularmente en el corazón porque a mí me parece muy lindo un mercado mucho más orgánico, un mundo en el que la gente, los otros mercados que nosotros regulamos son electricidad, que es un mercado altamente estructurado, y gas, que es un mercado que trata de ser altamente estructurado, gas natural. El GLP es un mercado que crece más como orgánicamente, y eso es muy bonito para uno en un análisis económico, pero al mismo tiempo significa que es el lugar en donde uno espera que se puedan dar las iniciativas más interesantes de parte de los agentes, pero también que hay más riesgos de excesos. Y por eso es que es particularmente relevante esta actitud con las reglas de comportamiento de mercado en este mundo. Entonces, aplaudo, digamos, que la superintendencia anuncie que aquí vamos con este tema para que ustedes tengan más libertad de desarrollar iniciativas y nosotros podamos hacernos un poco al lado y evitar ser barrera. Habiendo dicho esto, pasemos un poquito a una pregunta que le hicieron de coordinación al DNP. En primera instancia, hay un mensaje al sector, a los agentes privados del sector. El Plan Nacional de Desarrollo es hecho por el gobierno. Tiene por objetivo implementar unas visiones de gobierno. Los objetivos a los que responde ese plan son unos mandatos que tiene el gobierno, el Estado, de hecho, más ampliamente que en solo este gobierno. Y por eso ahí está metido sustitución de leña, que tiene unos temas medioambientales y de brechas de pobreza y de salud, y está metido un tema de transición energética, que es una visión de mediano y largo plazo de hacia dónde vamos energéticamente. Pero si uno quiere que haya más objetivos para el GLP, esos objetivos los tiene que poner el sector privado. Son ustedes los que tienen que generar unos nichos en que ustedes se hagan indispensables y que el próximo Plan Nacional de Desarrollo o en el transcurso de los próximos años uno diga, si estoy planeando el GLP, tengo que pensar que el GLP no es solo para A y B, que le interesa al Estado, sino también para C y D, en donde el GLP hoy en día es indispensable. Conseguir esos nichos de largo plazo es responsabilidad de los privados, para que al hacer la planeación, el gobierno esté obligado a considerar que esos roles hay que preservarlos y que hay que garantizar el abastecimiento y la viabilidad de esos roles. En ese sentido, Autogas está ahí, en ese sentido lo que pasó con la generación en electricidad está ahí, lo que propone el ZNI, el IPSE para zonas no interconectadas está ahí, pero hacerse indispensable es la labor de los agentes privados del sector, conseguir nichos de mercado. Nosotros prometemos no estar en el camino, tratar de mantener cierto grado de orden, pero los que tienen que poner su nicho son ustedes. Eso por un lado. ¿Cómo nos vamos a articular? Bueno, en el sentido de la política pública la pregunta va a ser un poco difícil, pero en el sentido de la regulación, en donde cada vez más la Comisión dice, propónganme ustedes y nosotros vemos cómo lo implementamos, no tiene que venir la iniciativa de la Comisión, la puerta está abierta. Hemos tenido una interacción muy interesante con el sector en que el sector nos propone cosas. En el esquema de marca pronto esperamos estar teniendo una discusión interesante sobre cómo lo hacemos más eficiente. Y en esto, el IPSE es un invitado cuando quiere a la comisión, a las sesiones de CREC. El DNP es un miembro de las sesiones de CREC. El ministerio preside las sesiones de CREC. Estamos además 8 comisionados. La superintendencia tiene voz, el único que no va a las sesiones de CREC, creo yo, de los que están aquí arriba es Didier. Entonces, la coordinación en lo que tiene que ver con la regulación, ya está, debe darse ahí, en donde todos podemos hablar y lo regulatorio no tiene por qué salir como que nos hacemos zancadilla los unos a los otros. Más arriba, en la política pública, tocará trabajar en eso. Pero en la regulación, el lugar es ese, en donde estamos todos como miembros con voz o con voz y con voto. Resumiendo entonces, propuestas de ustedes, por favor, estamos abiertos a ellas. Vamos a tratar de no ser obstáculo, pero tienen que estar de acuerdo en que van a tener que explicar mucho más a la superintendencia por qué están haciendo lo que están haciendo. Y la coordinación, por lo menos en lo regulatorio, en principio ya debería estar funcionando. ¿Algún otro de los miembros del panel quisiera aportar? La doctora Ángela con su plan. Digamos, respondiendo a una de las inquietudes que salieron en el tema de movilidad, desde el Departamento Nacional de Planeación creamos un grupo, digamos que están todos los instrumentos que ya hemos hablado, todas las iniciativas, todas las preocupaciones, todos los proyectos que tenemos, pero viendo
precisamente que todavía existen barreras, que se está hablando mucho de movilidad eléctrica, que no sabemos exactamente en qué momento, en qué punto se va a dar eso. Se está hablando de movilidad sostenible, se está hablando de movilidad cero y bajas emisiones. Realmente vimos una necesidad de crear un grupo que se encargue de precisamente todo lo que es esa movilidad y esa gran transición que se está dando en el mundo de la movilidad a muchos combustibles, y voy a mal llamar combustible dentro de los combustibles a la electricidad. Entonces, eso esperamos, y el objetivo de crear ese grupo de movilidad cero y bajas emisiones que tiene interdisciplinariedad, porque tiene personas tanto del sector, digámoslo así, de la Subdirección de Minas del sector energético, que ha venido trabajando en combustibles líquidos, que ha venido trabajando con biocombustibles, que ha venido trabajando con GLP, que ha venido trabajando con gas natural. También está involucrado un equipo que ha venido trabajando con todos los programas de transporte urbano, de carga, de transporte por diferentes también medios, transporte fluvial. Entonces, ese grupo interdisciplinario que se creó dentro de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, esperamos que permita articular y de pronto movilizar y de pronto viabilizar y de pronto organizar un poco más todas estas grandes cosas que todo el mundo está disparando por todo lado. Entonces, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, ya hoy vamos a tener una Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, y ya empezamos a ver, tal como lo he mencionado en la presentación, digamos que toda esa diversificación de energéticos que tenemos disponibles para hacer una movilidad sostenible. Entonces, eso es uno de los aportes también que estamos haciendo desde Planeación Nacional para el tema de movilidad, donde por supuesto también se está mirando el autogás. La labor de la superintendencia y el nuevo enfoque, la nueva hoja de ruta que tenemos para estos 3 años ya, es promover y garantizar los derechos y deberes no solamente de los usuarios, sino de los prestadores. Y por eso hice tanto énfasis en ese segundo frente de trabajo de tener una lucha frontal como contra la ilegalidad y cualquier foco de posibles comportamientos irregulares, incluso los que implican pues unas redes de corrupción que terminan en últimas permeando la construcción de la infraestructura, permeando el acceso a los proyectos y dejándonos sin servicio, que es el otro pedazo, la protección de los derechos de los usuarios. Entonces, yo quiero que ustedes tengan claro que en la superintendencia tienen un aliado desde el punto de vista de legalidad completo para garantizar que la competencia y la transparencia para ustedes como los proveedores de los servicios se mantiene, pero que en esa medida también nosotros vamos a exigir y vuelvo a la cuña de las reglas del comportamiento del mercado, que ese comportamiento sea dentro de los parámetros enmarcados, no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino de unas reglas de juego claras y transparentes para el desarrollo del país y del sector. Yo quisiera mencionar algo, y es que nosotros como sector privado, y entendiendo que tenemos unas reglas de comportamiento de mercado, y que vamos a tener un ente de control mucho más activo, que la verdad nos alegra mucho escuchar esto. Yo creo que nosotros pasamos de ser unos jugadores tiempo atrás a ser muy pasivos, muy de quejas, a ser unos jugadores activos, donde hoy estamos proponiendo esquemas tanto a los sistemas de control como regulatorios para que el GLP comience a tener la importancia necesaria dentro de la matriz energética del país y no nos vean como un combustible simplemente de transición. Yo acabo de mencionar de la responsabilidad que tenemos con medio ambiente, con la sociedad, inclusive en términos de salud. Y la proyección del sector, yo creo que a largo plazo es bastante, yo diría que tenemos unos prospectos súper importantes porque tenemos desarrollos a nivel industrial que nos pueden jalonar la demanda. Uno de los problemas que teníamos para jalonarla era el tema de la oferta. Pero ya vimos que la oferta es un tema que estamos solucionando y es labor de nosotros como sector privado pues que efectivamente desarrollemos ya la demanda y veamos el GLP con visión a largo plazo. Pero esto no lo podemos hacer si, como lo dije al inicio, pues no plasmamos todo lo que tenemos en papel a través del Plan Nacional de Desarrollo y lo volvemos realidad, porque lo que me queda a mí, la preocupación es, en el Plan Nacional de Desarrollo anterior, el tema de movilidad estaba puesto. Llevamos ya 5 años y hoy no sacamos adelante el tema del autogás.
Entonces, el reto es cómo encadenar todos los entes de control, las instituciones, para que podamos desarrollar este proyecto en conjunto con Gasnova, la industria, y que cuenten con nosotros para aportar lo necesario, y siempre vamos a ser, yo creo que, agentes muy activos, proponiendo esquemas para que la demanda se pueda desarrollar, pero con el acompañamiento, obviamente, de las instituciones. Así que el reto es que podamos plasmar y volver realidad lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo, para que el GLP no sea combustible de transición, sino un combustible de relativa importancia dentro de la matriz energética del país. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se nos está agotando el tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer notar la consideración que ha tenido Alejandro aquí al diseñar el panel con una gran equidad de género, ¿no? Está muy diverso los participantes, y por lo tanto, pues un aplauso para todos los